¿Qué tal amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo de hoy, 17 de enero del 2021. Tenemos tres temas a tratar en nuestro programa de hoy y comenzamos acordándoles a todos que es muy importante que nos dejen sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas en la parte de abajo de la página. Son siempre muy bienvenidas y tenemos gente de nuestra asociación que se encarga de contestarlas. Nuestro primer tema esta mañana es el COVID-19 y la pandemia, una actualización de ese tema al día de hoy, 17 de enero del año 2021. La noticia del progreso con la inoculación de los puertorriqueños tuvo altas y bajas esta semana. Por un lado, se proyecta abrir las escuelas en el mes de marzo, utilizando los 125 millones en fondos federales para que el país pueda regresar poco a poco a la normalidad. Pero esto requerirá seguir el rastro de las necesidades de los menores, es decir, de los estudiantes, para aprender sobre los siguientes issues. Primero, el ritmo de contagios con el coronavirus, tener eso puesto al día. Segundo, la seguridad de los ambientes escolares, cuán seguras son las escuelas. Recuerden que los que más están en peligro de contagio en las escuelas no son los niños ni los menores, sino más bien los adultos que están con ellos, maestros, personal no docente. Y tercero, las realidades económicas de las familias de estos menores. Cuando hablamos de educación a distancia, el uso de tabletas o de ordenadores, de computadoras, crea un serio problema en las familias cuyos recursos económicos están tan bajos que se les hace muy difícil tener una conexión a la internet válida. Aparte de que, como en todas partes del mundo, hay sitios en Puerto Rico en donde la señal de la internet no llega, o si llega, se interrumpe ocasionalmente y crea unas serias perturbaciones, molestias, frustraciones, tanto en los estudiantes como en los maestros que están tratando de llegar a ellos. Entonces, en las clases presenciales, dentro de las aulas, en las escuelas, tenemos que controlar una serie de cosas, estas que acabo de mencionar, así como también la cantidad de estudiantes que pueden estar presentes, si es la opción que quieren sus padres, en vez de la educación a distancia, y también otra serie de necesidades que tienen los niños en las escuelas. En Puerto Rico se observarán las recomendaciones de los CDC y se requiere implementar proyectos pilotos, es decir, abrir las escuelas primero en aquellas áreas en donde hay pocos o menores casos de COVID-19, claro está, con un rastreo de contactos. El Departamento de Educación ya tiene borradores para el regreso a los planteles. Siguiendo en este mismo tema, por otro lado, hay tropiezos en la entrada a la fase 1B de la vacunación. Una lista de proveedores no probó estar preparada para recibir las llamadas de adultos mayores de 65 años en busca de una cita para vacunarse contra el COVID-19. Sepase que miles de adultos mayores solicitan esta cita para vacunarse. El volumen de las personas llamando ha creado, pues por supuesto, una serie de problemas en todos estos proveedores que están tratando de ayudar y de satisfacer las necesidades de la población mayor. También tenemos que los salvavidas y los empleados de funerarias que trabajan con los cuerpos de pacientes que han fallecido por el COVID-19 demandan que se les vacune cuanto antes por estar ellos en alto riesgo y considerarse ellos también entre los
que trabajan en la primera línea de defensa, como lo son los médicos, los enfermeros y todo el personal sanitario. Además, también hubo una exitosa inoculación en la isla, municipio de Vieques, y este éxito se espera emular usando ese modelo de Vieques en otros municipios. Aunque se observó, por otro lado, que la vacuna provee más beneficios que riesgos, hay que seguir atentos a un posible repunte en contagio del coronavirus por las fiestas navideñas. Hay que tomar en cuenta que la tasa de positividad está en el 12.3%. El nivel de positividad supera el 10% en 59 de los municipios de Puerto Rico y solo el municipio de Las Marías refleja una tasa del 3 al 5%. Aún persisten dudas sobre las vacunas. Hay quienes cuestionan si deben continuar las medidas de protección contra el COVID-19 y si podrían surgir contagios entre las personas que ya han recibido la inmunización. Es bien difícil hacer este tipo de trabajo. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que hay que trabajar con estas cosas. Y no todo el mundo vive en ciudades, no todo el mundo tiene buenos teléfonos, no todo el mundo tiene conexión al internet, especialmente la población mayor desconoce hasta cierto punto cómo trabajar con estas cosas. Así es que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha dedicación, mucha entrega, porque es la única forma para poder hacer esto bien. Nuestro segundo tema en el día de hoy es el tema de la política, un tema sin el cual es bien difícil vivir y más difícil todavía desentenderse. Juramentan el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, y también una serie de alcaldes municipales. El gobernador Pedro Pierluisi ha hecho acto de presencia en casi todas las juramentaciones, pero no pierde el tiempo en seguir con la campaña de exigir al Congreso y al nuevo presidente de los Estados Unidos que se otorgue la estadidad a Puerto Rico. El Colegio de Trabajadores Sociales cuestiona el nombramiento del ex senador, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, para dirigir la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, también conocida por sus siglas ASSMCA. De igual forma, se expresaron en sus columnas diversos abogados y catedráticos en contra de la práctica de contratar a exconvictos de la legislatura para agencias del gobierno que trabajan precisamente con los fondos públicos del país. Por otro lado, y siguiendo con este mismo tema, el Tribunal Supremo dictaminó que se cuenten todos los votos por el candidato de nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez. Aún hay que impugnar 6 certificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones en los tribunales, incluyendo la certificación del alcalde de Guánica y la de la alcaldía de San Juan por Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana. Se ve muy positiva que el Senado haya creado comisiones para minorías. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, logra acuerdos para que los portavoces de las 6 delegaciones tengan presidencias en esas comisiones. El Capitolio, por otro lado, y en una triste nota, tiene que enfrentar también el escándalo del no pagar las facturas del agua y de la luz, que ascienden a millones de dólares. El nuevo gobierno legislativo ha prometido derogar el nuevo código electoral que sigue creando problemas. Ahora resulta que la Comisión Estatal de Elecciones, siguiendo el nuevo código electoral, eliminó la representación del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad de su agencia porque no cumplieron con los requisitos impuestos por el nuevo código electoral. Si revisamos dichos requisitos, es una demanda totalmente injustificada
totalmente fuera de la realidad, pidiendo cosas que no deben ser. Así no se practica la democracia. Es muy difícil hacer esto. Nuestro tercer punto, y este es bien importante, tanto como los otros dos, para vuestra consideración. El ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo una entrevista con el diario The New York Times de Nueva York. En dicha entrevista volvemos a ver que Ricardo Rosselló se niega a admitir las verdaderas razones que lo llevaron a renunciar a la gobernación en el verano del 2019. Mostrando todo un despliegue de tener pena por sí mismo e ignorando la verdad de su penosa administración, Ricardo Rosselló busca congraciarse con la gente en Puerto Rico con miras, quizás, a un regreso a la política en un futuro. Es súper importante que nuestro pueblo no olvide nunca los hechos que llevaron a los puertorriqueños a luchar y conseguir la renuncia de un gobernador por primera vez en su historia. El señor Rosselló es un ser humano que ha caído en desgracia y ha hecho daño a su propia reputación. El daño a su propia reputación que él tanto predica es de su autoría, no de la autoría de más nadie. Si vamos a echar culpas, comenzamos por él. El señor Rosselló tiene derecho a reivindicarse y a rehacer su vida como el que más, pero partiendo de una realidad distorsionada, es un mal comienzo. Que rehaga su vida y que aprenda de sus errores, pero que deje a Puerto Rico y sus problemas y necesidades en paz. Señor Rosselló, es hora de mostrar algo de madurez y le damos las gracias. Quisiera concluir esta última sección de nuestro informativo para comentar sobre una serie de cosas relacionadas con nuestro movimiento, la Asociación Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nuestra asociación presenta una serie de videos con frecuencia en las redes sociales. Tenemos nuestras páginas donde salen muchos de estos videos. Cuando hablamos de temas históricos, en los que decimos que los españoles lucharon contra un ataque inglés, lucharon contra la invasión de los estadounidenses en 1899, cada vez que mencionamos a esos españoles, incluimos a los puertorriqueños, porque hasta la invasión estadounidense los puertorriqueños éramos españoles, no de segunda, no de tercera, españoles en plenitud, españoles en primera, españoles tan españoles como los españoles peninsulares. Yo recuerdo que cuando niño, aquí mismo en Puerto Rico, se nos pedía que al dirigirnos a cualquier español que nos encontráramos, y había muchísimos en aquel entonces, especialmente en los negocios, nunca dijéramos español o españoles así a secas, porque eso significaba referirnos a los españoles de las islas. Puerto Rico también es una isla. Sino que cuando nos dirigíamos a un español que venía de la península, le dijéramos español peninsular. Cualquier persona de mi edad, un poco mayor que yo, recordará este tipo de tratamientos. Con este comentario lo que quiero decir es que cuando decimos que los españoles hicieron, que los españoles llevaron, que los españoles trabajaron, construyeron, lucharon, incluye a todos nosotros los puertorriqueños, porque los puertorriqueños éramos españoles. Esa ciudadanía nos fue retirada a principios del siglo XX y después se nos impuso, esa es la palabra, se nos impuso, no se nos regaló, se nos impuso la ciudadanía estadounidense por una ley, no por nacimiento, no por derecho, por una ley en el año 1917.
en plena Guerra Mundial Primera. Así es que cuando veamos vídeos o publicaciones escritas en las que hablamos de los españoles, estamos incluyendo a los puertorriqueños. Nuestra asociación busca la reunificación de Puerto Rico con España. Esto no es una quimera, no es un sueño, no es una ilusión, es una realidad. No se trata de anexionarnos a España como los estadistas quieren anexionarnos a los Estados Unidos. Se trata de un regresar del lugar de donde nos sacaron sin pedirlo ni quererlo nosotros. Fue contra nuestra voluntad que se nos separó de España. Se trata de regresar a la familia, se trata de regresar a esa realidad. Muchos de ustedes me dirán, bueno, eso suena muy romántico y muy bonito, pero ¿y qué de las necesidades reales, de los problemas reales que tiene Puerto Rico? Pues eso es precisamente lo que estamos haciendo en Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Estamos en un proceso de educación de nuestro país, de nuestra gente, que ignora una serie de cosas muy importantes con respecto a la historia, porque se nos borró esa historia intencionalmente por agentes del gobierno federal y del gobierno local en nuestras escuelas por los últimos 122 años, casi 123. Es hora de que veamos y conozcamos totalmente la realidad. Puerto Rico tiene, como todos los otros países del mundo, problemas económicos, problemas sociales, problemas en la sanidad, es decir, en los servicios médicos, problemas de empleo, problemas de criminalidad. Y esta es otra alternativa para nosotros los puertorriqueños, ir resolviendo estos problemas, ir saliendo adelante. Esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana. No es que queremos reunificarnos con España el mes que viene. España como nación está en una serie de problemas y de situaciones bien difíciles. Pero ¿y qué país no las tiene? Miren lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Así es que esto es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto de solucionar problemas aquí y allá. Porque España tiene mucho que puede darle a Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene muchísimo que puede darle a España. Es una relación de conveniencia mutua, de crecimiento mutuo. Pero por encima de todo eso es una relación de justicia, donde regresamos a nuestra cultura. Nuestra cultura puertorriqueña es una cultura española. Hablamos español, tenemos costumbres españolas. Y eso es lo que buscamos. Queremos volver a eso. Queremos regresar a eso. Es nuestro derecho. Basta del secuestro por una potencia extranjera. Basta de querer imponernos sus ideas, sus conceptos, sus tradiciones que son totalmente ajenas y foráneas a las nuestras. Nosotros tenemos una identidad. Recuperémosla, reconozcámosla, vivámosla. Ser puertorriqueño es otra forma de ser español, como lo es el ser canario, o mallorquín, o gallego, o vasco, o valenciano, o catalán. Ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Puerto Rico fue la isla siempre fiel, y esta isla quiere volver a reconciliarse, volver a reunirse, a reintegrarse con su familia, con su cultura, con la plenitud de sus tradiciones milenarias. No se trata de una prédica de nos van a dar dinero, nos van a dar dinero, nos van a dar dinero, fondos, fondos y fondos. Esas cosas hacen falta, pero hace falta educar a este pueblo. Hace falta poner a este pueblo a trabajar. Este es un pueblo trabajador. Acabemos con el bendito mantengo. Tener demasiado tiempo libre y dinero que nos han dado en el bolsillo, lo único que hace es meternos en problemas. El valor de la vida ha decaído tremendamente. Miren este problema que acabamos de tener del asesinato de estos 3 policías. Sin necesidad.
del uso de la violencia doméstica, de género y de todos los tipos por todas partes. Todo esto son reflejos de los males que tiene nuestra sociedad, y estos males no se resuelven con cambiar el gobernador o la gobernadora. No se resuelven con cambiar de partido así como así, del color azul al color rojo o al color que sea. Se resuelven seria y honestamente trabajando estos problemas, acabando con la corrupción de verdad y no de palabra, que todo el mundo está hablando de acabar con la corrupción. Pero difícilmente hemos visto, y creo que no veremos en un buen rato, que ese problema se resuelva. ¿Por qué? Porque tienen excusas para todo. Que puedo contratar a la esposa de mi hermano, es decir, a mi cuñada, pero eso no es nepotismo. ¿Y qué es? ¿Cómo se define? Dos varas para medir. Para una cosa sí y para otra cosa no. Eso no es democracia. Eso no es justicia. Eso no es igualdad. Eso no es equidad. Que tanto que se predica este tipo de cosas. Que dejen de predicar y empiecen a practicar. Obras son amores y no buenas razones. Que veamos las cosas hechas o empezadas a hacer de una vez y por todas. Porque si no seguimos en más de lo mismo. Los mayores nos hacemos cada vez más viejos, nos morimos. Los jóvenes empiezan a envejecer y sigue el mismo ciclo. El mismo ciclo destructivo. El mismo ciclo problemático. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 17 de enero del año 2021. Nos veremos la próxima semana. No olviden dejarnos sus comentarios, sus reacciones y sus preguntas. Todas son bienvenidas en la parte de abajo de la página. En el mientras tanto, a cuidarse, a protegerse, que esta pandemia no ha terminado, a vacunarse, que eso es muy importante, y a seguir cubriéndonos la boca, lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento físico que es tan importante. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.